Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a este coloquio de 8 que han podido disfrutar en absoluta primicia dentro de esta sección oficial fuera de concurso del Festival de Málaga. 8 es la singular nueva propuesta de Julio Medem, uno de los creadores más personales del cine español, que, como decía antes, llegará a los cines este 21 de marzo de la mano de Bercine. Es la primera vez que el director y su equipo se encuentran con el público. Así que levanten, por favor, la mano quienes quieran hacer una pregunta para que les puedan acercar el micrófono y todos lo oigamos bien. Bueno, primero, felicidades por la película y segundo, hay algo que llama atención al verla, pues es el uso constante de los planos secuencias en lo máximo posible. Y yo quería preguntar el porqué de ello, el porqué de esa decisión creativa y luego pues también, aparte, pues la pregunta de las transiciones, los fundidos en medio de varias escenas, no solo para el paso del tiempo, sino en medio de conversaciones. Es algo que me ha llamado así bastante atención. Contesto yo. La película, digamos que por cómo empecé a escribirla, de donde surge, yo quería contar de qué manera podía haber una atracción entre dos personas que nacen en dos pueblos cercanos la misma madrugada, en fin, la misma noche. Esto fue el arranque, el inicio. No había nada racional y no quise que lo hubiera. O sea, yo quería empezar la película desde un sitio, digamos, muy, vamos a decir, más subconsciente y más intuitivo, instintivo. Y entonces, primero escribí esto, primero escribí cómo nace Octavio, cómo el padre sale corriendo porque la madre no está bien, llega al pueblo de abajo y entramos por la ventana y vemos cómo nace Adela. Yo, al escribir este capítulo de inicio, me gustó el tono, me pareció que había algo muy prometedor, pues ya me di cuenta de que era un 8, había creado un 8. Y pensé, bueno, pues voy a contar la historia de Otto, me sale sin querer Otto y Ana, pues de Octavio y Adela, en 8 ratos, en 8 planos secuencia, porque yo ya, claro, el capítulo 1 ya lo veía así, veía que el trazado realmente de plano secuencia. Y bueno, me pareció entonces que la película me estaba pidiendo, la historia me estaba pidiendo eso, ¿no? No ha sido fácil hacerlo, pero bueno, creo que no debo explicarlo mucho. La verdad es que yo creo que la película cuento 90 años de vida de Octavio y Adela en 8 ratos, son 8 momentos. Y sí me parece que es muy interesante que los momentos sean en continuidad, sean planos en continuidad. Luego, con respecto a lo que yo llamo los taconeados, el blanco taconeado, ¿no? Sí. Es como que todo tiene, digamos, un origen, un magma de fondo, que es ese blanco en el cual están el taconeo y el arte de Sara Baras. Esto, también en las transiciones entre los capítulos nos vamos a ese blanco y aparece ella, quiero decir, aparece su arte. De vez en cuando también en la historia hay momentos en los que rápidamente se va fugazmente a blanco y aparece de nuevo otra vez el taconeo, que lo que hace es vibrar. Es como si de pronto hubiera de fondo una opinión en forma artística, que son los taconeos de Sara Baras, ¿no? Que tampoco sé por qué tengo que explicarlo. Quiero decir que insisto, tus preguntas están bien, pero yo, de verdad, no es algo que me guste explicar, porque creo que debe quedar suficientemente claro en la película el sentido de los planos secuencia y de los blancos taconeados. Siguiente pregunta. Hola. Bueno, lo mío más una reflexión también. Quería felicitar por la película y viendo la película me ha parecido ahora en un momento que se habla del perdón pero también de la memoria, en un momento en el que la sociedad se está olvidando un poco y estamos cada uno mirando hacia un lado.
viendo la película me ha parecido como el cierre de dos películas españolas que no sé si a lo mejor eran referencia a la hora de escribir, que era Rojo y Negro de Carlos Arévalo y Tierra de Todos de Antonio Isasi, en el que también como la película pues cuentan también la evolución de personajes totalmente opuestos que al final acaban trabajando juntos o viviendo juntos o teniendo sentimientos muy fuertes entre ellos. Entonces, y por otro lado quería felicitar sobre la dirección de arte, que me ha parecido preciosa, que he reconocido como todos los momentos y cuando uno ya empieza eso, y se lo había visto también en el trabajo de Caótica Ana y pensaba que nunca iba a ser algo tan arriesgado y tan bonito y tan palpable, y quería felicitarle por ello y porque al final usted es el director y gracias a ello todos los equipos trabajan y hacen que hagan una obra tan personal y tan necesaria en un momento en el que el cine necesita voces muy particulares. Permitidme que haga, dos menciones a propósito de tu reflexión. Uno, la directora de arte de la película está ahí sentada, Montse Sanz. Un aplauso para ella. Sí. Y dos, la hija de Antonio Isasi también está sentada ahí, María Isasi. Perdona, Julio, que te he interrumpido. No, me ha parecido una reflexión muy interesante. Con respecto al perdón, yo al contar la historia, como cuando voy escribiendo, no quiero saber a dónde voy. Y cuando de pronto mi mente se engancha, mi razón quiero decir, y me marca el camino, yo no hago mucho caso, digo al principio. Y entonces voy por caminos que en principio son más imprevisibles. Entonces, bueno, sí que me pareció que en la historia, en el capítulo 2, en la Guerra Civil, al final de la Guerra Civil Española, tanto Octavio como Adela son dos niños de 8 años y sufren un trauma terrible que les va a marcar toda su vida. Especialmente, fijaos, él, por ejemplo, la caña de pescar se va a quedar ahí. Para pescar algo importante hace falta paciencia y esperanza. Él esa caña la va a tener siempre. Algo va a pescar con esa caña, no sabe muy bien qué, pero bueno, el lenguaje simbólico está ahí. Y bueno, ella, pues como habéis visto, en la posguerra pierde a su padre. Entonces, estas dos pérdidas son terribles, van a estar siempre dentro de ellos. Yo creo que en España tenemos, en el subconsciente colectivo, tenemos un poco este trauma porque pasamos una guerra civil, que nos matamos entre hermanos. Esto es algo, aunque fuera de otra generación, pero yo creo que está, y además está bien que esté. Y yo lo que planteo entonces con este trauma y visibilizarlo es el hecho de que realmente es la única forma, la única terapia posible realmente es que se vea, es que sea visible, porque taparlo, esconderlo, es muy peligroso, pues se puede repetir otra vez, ¿no? Entonces en la historia yo en un momento dado sí podía plantearme, hay un clima del caínismo que llamo, hay un segundo clima del caínismo que es esa pelea entre hinchas, y a partir de ahí podría a lo mejor haberme tentado a plantear una especie de preguerra civil. Estamos un poco ahí, en ese sitio sociológico de preguerra político muy feo. Y entonces, en lugar de hacer eso, dado que yo les amo profundamente a mis personajes, porque yo es lo que quería, contar una historia de personajes que están conectados, que sus destinos están conectados desde que nacen, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió, sin pensarlo, pero se me ocurrió emocionalmente, es el perdón, la ceremonia del perdón. A partir de ahí, que me pareció que era fundamental saber pedir perdón y saber perdonar, ya se abre una vía libre al amor. Y entonces, bueno, es algo que ni ellos esperaban siquiera, pero se enamoran como nunca se han enamorado. Y les ocurre algo que les hace, aunque sea una historia de amor tardía, pero les va a hacer ya felices, ¿no? De por vida, digamos, incluso hasta en la luna o donde vayan. Pero por eso es un deseo. Quiero decir que yo no creo, es muy poco probable que tal y como estamos pues exista el perdón, pero yo sí que me ha apetecido, me ha gustado. Me ha apetecido, no, he tenido esa pulsión emocional de contar el perdón, que sería algo fascinante, pero es un deseo. Es un deseo que también está propuesto para que reflexionemos, para que haya una reflexión emocional también de lo que nos pasa, ¿no? Del caínismo también, en este caso. Muy bien, muchas gracias. Un poco siguiendo y para terminar con lo que ha dicho al principio, pues como en el final de Tierra de Todos, tranquilo porque su bebé ha nacido y ha sido un bebé muy sano, así que
enhorabuena. Muchas gracias. A ti. Siguiente pregunta. Hola, yo estoy muy emocionada y quería, bueno, ha hablado lo que te quería preguntar, la reflexión que quería hacer ya casi la he expuesto toda. He visto una conexión como en tu película, Los amantes del círculo polar, Ana y Otto, ¿no? Un poco de conexión igual. Y agradecerte que en estos momentos tan horribles que estamos pasando a nivel mundial, tú nos propongas paciencia y esperanza. Entonces creo que es muy necesario el cine que tú haces, la reflexión que has hecho. Le doy enhorabuena a todos los actores y las actrices que habéis tenido una sensibilidad extrema y un cuidado y una dulzura al hacer. Es que estoy emocionada, perdona. Y solamente felicitarte y agradecerte el cine que haces. Gracias, de corazón, gracias. Yo también estoy emocionado. Sí, de sentir que os ha atravesado la película, que se os quede. A mí también me parece que esta película puede tener para cada uno una intimidad diferente. Creo que sí que a quien esté receptivo a la película y le entre y le llegue y la aprecie, pues la va a hacer suya. Cada uno la va a hacer suya a su manera y la va a metabolizar con su materia, con su alma, con su todo, con sus sentimientos, con su tal. Eso sí me parece que esta película tiene esta capacidad. Esto no es una petulancia, es una sensación que tengo y os lo digo a vosotros que la acabáis de ver y como os veo aquí sentados y con buena cara, pues me atrevo a deciros eso, ¿no? Que cada uno seguramente habrá visto su película de forma muy personal y eso me parece que está bien, eso me gusta. Sí, me gustaría lanzar una pregunta para todos, también para que intervengan los actores y los productores, y es ¿cuál ha sido el mayor desafío de 8 para vosotros, para los protagonistas, para los actores y también para los productores y para ti como autor? Bueno, voy a pasar a los actores. ¿Perdona? Como yo he hablado mucho, paso a Javi, por ejemplo, de a Ana. acuerdo. ¿Quién prefiere? ¿Tú? Bueno, a ver, el reto era mayúsculo porque al final en una película un poco más convencional tú acompañas al personaje de un periodo corto de tiempo. El background del personaje es también muy concreto y aquí nos encontrábamos que mi personaje nace en el medio de la película y está hasta el final con 90 años. O sea, todo era como, Dios mío, ¿cómo vamos a rellenar esto? O sea, no existe un background. El background es que acaba de nacer. Y una de las cosas más increíbles, preciosas, complejas, que de alguna manera está en la película, pero que no forma ni siquiera parte del guión, es todo ese trabajo que hicimos entre cada capítulo para darle una coherencia a los personajes. Nos hemos inventado todos una vida más allá de lo que está en la película. Yo tengo la sensación de que 8 es más allá incluso de lo que está filmado en algún lugar y darle coherencia a todo eso, ¿no? Que de repente el señor que ves de 60 años tenga coherencia con el señor de 30 y pico, de 40 y pico, evolucionado en función a lo que realmente le ha pasado y en función también a cosas que ni siquiera has visto en la película porque hace 10 años que no lo ves. Claro. Y todo eso, solo eso, fue un trabajo descomunal. Luego, ensayar en las... No ensayamos en las localizaciones naturales, pero sí que ensayamos en un sitio muy diáfano con las medidas reales que teníamos, con pegatinas en el suelo y demás. Y es una película que tratamos desde otro sitio y como actores y creo que nos ha exigido un músculo muy, muy fuerte. Hoy llevamos todo el día diciendo cuando nos preguntaban, no, teníamos miedo por esto, ¿no? Teníamos mucho respeto por esto, ¿no? Es que entrar aquí nos daba un poco de... Y al final de la mano de Julio, pues fuimos desenredando todo eso para construir pues 90 años de vida. Y creo que ha sido, lo siento así, creo que es un punto de inflexión en muchos de nosotros el poder haber tenido que abarcar un trabajo tan grande. Ana. Bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí, por acompañarnos. Una noche tan bonita, tan especial. Julio, gracias también.
Para mí esta película, cuando me llegó, lo que sentí es como mucha responsabilidad y un compromiso muy grande. Sabía que era un reto casi imposible porque era abarcar mucho y sentí como pues, una responsabilidad grande también por la historia que se contaba, como un compromiso también por lo que se cuenta, ¿no? Por asumir de alguna manera intrínseca en nosotros la historia de nuestro país y también asumir en varias etapas que no me corresponden con mi edad un compromiso con lo que estaba contando. Trabajamos mucho con Julio. La historia de Adela, saber mucho sobre Adela, sobre lo marcada que estaba por la literatura y a partir que el saber te hace más libre, que es lo que va intentando conseguir este personaje en todas las etapas de su vida, ¿no? Hasta que termina también con una decisión de libertad junto con su pareja. Y bueno, trabajamos mucho con Julio y ahora recuerdo y me emociono mucho porque bueno, fue muy bonito y como sucedió también algo muy bonito en la ceremonia del perdón, en ese capítulo 7. Y también hablo del compromiso porque Mateo Medina, por ejemplo, que es más joven, asumió también, o sea, como había una responsabilidad con lo que se estaba contando de alguna manera y Julio, nunca lo hablamos, pero se propuso como de alguna manera una constelación en esa manera de rodar la ceremonia del perdón y ver a María Isas y a Mateo, a nuestros compañeros, bueno, como contando lo que, bueno, pues la ceremonia del perdón creo que iba más allá bueno, que había algo mágico en este rodaje también y en la historia, en escenas que sucedieron en el rodaje. Me hace señas la jefa de sala de que tenemos poco más de 2 minutos para terminar porque hay que desalojar la sala y a las 10:30 hay otra proyección. Entonces os pido brevedad en este final. Tamar y los... Bueno, yo quería decir una cosa que igual empatiza más espectadores conmigo. Creo que el cine de Julio Medem a mí me pasa como espectador y me sigue pasando como actor. Se trata siempre de entrar en ese misterio. Creo que hay un misterio poético y creo que Julio trabaja en todos los aspectos. Con una película tan difícil técnicamente, creo que uno de los retos era entrar en esta continua apuesta por el misterio. Y creo que hay algo muy mágico en él. A mí, por ejemplo, me abordó un día por la calle 2 años antes de recibir el guión para decirme que estaba escribiendo una historia pensando en Javier Rey, en mí, y 2 años después me lo volví a encontrar por la calle, apareció de la nada y me dijo, ya tengo el guión, te lo voy a mandar mañana. Y efectivamente pasó esto. Y luego una historia sobre cainismo y yo pienso que la primera audición que yo hice para el cine era un poema de Antonio Machado que acababa con una mancha carmín, Caín y Abel, una mancha carmín, en un poema, recuerdo infantil. Entonces, jugar a este misterio a mí me ha traído muy buenas cosas y ojalá al espectador también se las traiga. Yo desde los productores quiero decir que es un placer poder trabajar con Julio Medem, al que considero verdaderamente un genio. El poder enfrentarse, y nosotros hemos producido muchísimas películas, pero cuando tienes la oportunidad de hacer algo totalmente diferente, y esta película lo es un lujo. Y la verdad es que trabajar con Julio siempre es así, ¿no? Es una maravilla, es una persona que tiene un talento y una inspiración que a todos nos hace mejores. Trabajar en esta película ha sido un lujo. Así que muchas gracias. Gracias, Álvaro. Pues me temo que tenemos que dejarlo aquí. Podríamos seguir mucho tiempo porque está claro que la película provoca mucha reacción, pero ya está ahí el público de la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir.